Atención. Muchas gracias a Irene Tello Arista. Corresponde ahora la oportunidad para el ponente Camilo Constantino Rivera, quien es vicepresidente del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal y miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad de Salamanca, España. Doctorante en Derecho Público por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados. Doctor honoris causa por la Universidad Galilea. Fue director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos en la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en 2013. Fue profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2010 y asesor parlamentario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados en la 60ª legislatura en 2007. Es asesor de Derecho Procesal y Sistema Acusatorio. Es abogado postulante desde enero de 2003 y en Sistema Acusatorio desde 2007, asesor en las firmas Contreras y Contreras Abogados y en Requena Abogados SC desde 2017, así como Abogados al CLIC desde 2019. Es gerente general del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magíster. Actualmente cuenta con el Convenio Básico de Colaboración Universitaria con la Universidad de Salamanca, España, y el Capítulo Mexicano de Semilleros de Derecho Procesal del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Adelante, Camilo Constantino Rivera. Muchísimas gracias por la invitación realizada a un servidor para poder participar en estas mesas de trabajo y desde luego encontrarme con grandes amigos y sobre todo con grandes personalidades que son expertos en el sistema de justicia penal. Creo que ha destacado un punto de referencia muy importante la doctora Fromo en virtud de que creo que fue el peor error que se pudo haber cometido en México el haber eliminado la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. En teoría se preveía que debería transitar a un consejo de consolidación, situación que algunas entidades federativas lo pudieron hacer, pero que finalmente quedó solamente en un tintero y con eso ya prácticamente todos agarramos nuestro paso, nuestro camino, pero ya no existe esos lineamientos que para bien o para mal eran un punto de referencia en la implementación de este sistema de seguridad y justicia. Además, también otro de los temas que se ha tocado aquí es en relación a la necesidad de la unidad de medidas cautelares. Cuando fui director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos, por instrucciones de la doctora Fromo, y elaboramos una Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares. Actualmente en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales solamente se establece el catálogo de las medidas cautelares, pero se refiere al desglose de la aplicación de la garantía económica y de la prisión preventiva, pero no se refiere al desglose de las demás medidas cautelares, en qué casos hay requisitos de procedencia, procedibilidad, tramitología procesal, sustanciación y desde luego los medios de defensa. Todo esto se está reduciendo solamente a una interpretación de prisión-caución, que es un resquicio del sistema tradicional. Entonces, bajo ese contexto, creo que es urgente y es más importante la creación de la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares más que la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque por sí misma la prisión no debe ser sinónimo de derecho penal. Se han establecido que existen otro tipo de medidas cautelares para garantizar las obligaciones procesales, pero tampoco la pena privativa de libertad es la única pena del derecho penal, sino que existen penas, medidas de seguridad accesorias a la pena y ahora las consecuencias jurídicas de las personas morales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que solamente nos estamos sentando sobre una sola medida cautelar y sobre una sanción penal y no estamos viendo el panorama amplio de lo que implica el derecho penal moderno. Y máxime porque ahora en los factores económicos que se están planteando, que aquí hemos escuchado a una persona que les aqueja en situaciones de carácter empresarial y en situaciones en carácter de tránsito, de movilidad, sí,
pero esto debe también ser una parte cubierta dentro de las instituciones del derecho penal y desde luego no solamente enfocarlo como sinónimo de prisión, porque de lo contrario estamos creando más instituciones, estamos creando más procesos y desde luego se está generando mayores injusticias. También es importante delimitar que el delito grave o no grave no tiene nada que ver con la prisión. El delito grave o no grave es solamente para la providencia precautoria de la detención por caso urgente. Tomen en cuenta que la detención por caso urgente es una providencia precautoria privativa de libertad de naturaleza administrativa que corre a cargo y mando del Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad cuando no pueda acudir ante el juez de control a solicitar una orden de aprehensión. Pero esto en ningún momento significa que garantice la prisión automática, sino que necesariamente el Ministerio Público debe plantear sus argumentos de evaluación de riesgo para poderlo sustentar frente a una audiencia pública contradictoria y oral. Y claro, la prisión preventiva es el camino cómodo porque solamente es decir el tipo penal que se le está atribuyendo para en automático decretar la prisión preventiva, con lo cual se violan los derechos fundamentales mínimos. ¿Por qué? Porque si se violan derechos fundamentales hacia el imputado, que consecuentemente en algún momento se va a considerar absuelto, le están generando una doble victimización a la víctima. Cuando se violan derechos al imputado, indirectamente también se están violando derechos a la víctima. Entonces debe existir un equilibrio y una protección, una tutela judicial de esos derechos para que no se torne, por un lado, la puerta giratoria hacia la impunidad y por otro lado, tampoco se torne hacia la victimización del imputado y que en algún momento haya una condena en contra del Estado por una prisión preventiva injusta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las medidas cautelares tienen una dualidad de posición. Por un lado, debe garantizar la presunción de inocencia y por otro lado, debe ser también garantista hacia la víctima. Por tanto, una medida cautelar debe ser preventiva, disciplinaria, económica, restrictiva o privativa de libertad y no solamente la privativa de libertad. Debemos tomar aspectos como proporcionalidad, instrumentalidad, contingencia y flexibilidad para efecto de poder discutir la medida cautelar. Desde luego la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora y desde luego una posibilidad de contracautela cuando se trate de medidas cautelares de carácter real, cuestión que no están debidamente regulados en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué podemos decir? Que un riesgo no debe medirse con base a la gravedad del delito, sino con base a la posibilidad de que se vuelva a cometer un hecho delictuoso. Es decir, la evaluación de riesgo no debe sustentarse en relación al valor del bien jurídico tutelado, sino al comportamiento del sujeto una vez que se ha cometido el hecho. Y claro, esto hay que tomarlo en cuenta en virtud de los 3 parámetros que el compañero de las Naciones Unidas ha dicho y que están universalmente reconocidos como el peligro de la sustracción de la acción de la justicia, el peligro inminente hacia la víctima en la sociedad y el peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso. Entonces, bajo ese contexto se propone lo siguiente. Primero, que no se tome en cuenta en relación al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Segundo, que se haga la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, porque eso es más urgente para poder garantizar la seguridad de la justicia. Tercero, que se haga también una modificación más amplia y más contextualizada en relación a las medidas de protección que brillantemente la maestra Fernanda ha referido en relación al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque parece ser que nuestros operadores, específicamente las fiscalías, no lo están comprendiendo y desde luego tampoco lo están aplicando. Y desde luego incluir la figura de los preacuerdos que vengan a robustecer a los criterios de oportunidad para que en aquellas decisiones político-criminales donde sea un riesgo insignificante y que pueda solucionar un conflicto de carácter social pueda ser aplicable y no solamente tasarse a una ley de amnistía que creo que no debe ser amnistía, sino más bien dicho, decisiones de política penitenciaria que están ahí regulados en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero que no se ha dado una contextualización. Y cuarto, creo que es necesario que se regrese la remisión parcial de la pena para efecto de hacer esquemas de trabajo penitenciario, ya que de lo contrario, entonces solamente con la libertad condicionada y la libertad anticipada, creo que no es eficaz para lograr una reinserción judicial efectiva como se prevé y creo que es una de las principales políticas de este gobierno para que se pueda generar una correcta percepción hacia la ciudadanía. Entonces, ahí están las propuestas y desde luego nos podemos sumar a ellas sin necesidad de una cuestión o factor económico, sino con toda la intención de mejorar a nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, abogado Camilo Constantino Rivera. Derivado de tu elocuencia, aboliste la posibilidad de pedirte por escrito tu ponencia y voy a revisar íntegra la versión estenográfica para que tome muy en cuenta tu participación. Muchas gracias. Toca el turno de Estefanía Medina Rubalcaba, cofundadora de la organización Tojil, Estrategia contra la Impunidad, dedicada al combate a la corrupción y la impunidad a través del litigio penal estratégico. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. En el ámbito profesional se ha desempeñado como funcionaria pública en diversos cargos, tal como directora de Estudios y Proyectos Legislativos Penal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, directora general adjunta en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, asesora en la Cámara de Diputados, directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR, también como titular de la Unidad de Atención Inmediata de la Visitaduría General de la PGR y asesora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue miembro de la Comisión Redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el ámbito académico se desempeña como profesora de la especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, así como docente y expositora en diversos cursos y conferencias. Tiene la palabra Estefanía Medina Rubalcaba. Muchas gracias, diputados, por esta oportunidad de poder exponer distintos puntos de vista. Y quisiera empezar por el tema de la puerta giratoria, del que creo que mucho se ha hablado, si puerta giratoria sí o puerta giratoria no. En definitiva, creo que tenemos un problema de impunidad denominado puerta giratoria, pero definitivamente es un falso dilema pretender que a través de incrementar el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa va a ser la forma en la que vamos a contener esta